Bienvenidos a este nuevo capítulo de Líderes por Colorvisión los domingos a las 9 de la mañana por nuestras plataformas digitales en Faya Media a través de YouTube y nuestro canal de Spotify. Pueden buscar Líderes con Orlando Jorge Villegas y ahí van a encontrar todas estas conversaciones interesantes que estamos teniendo y sé que en las últimas semanas han sido un poco más picantes. Así que gracias siempre por su apoyo y por estar en sintonía con nosotros. Hoy tengo el privilegio y la oportunidad de conversar con una persona que conozco, pero no solamente conozco, sino que he visto desde que yo comencé a rodar un poco más en el ámbito profesional y político, su trayectoria como militar, como servidor público y que hoy está al frente de una institución sumamente importante para no solamente el gobierno dominicano, sino para la soberanía de la República Dominicana. Y hablo del vicealmirante Lee Ballester. Yo le digo general a usted, vicealmirante. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, Orlando, y digo buenos días, perdón, Orlando. Gracias por la invitación aquí a este programa. Verdaderamente un programa ya que tiene una historia larga, ya en segunda generación, aquí contigo al frente. Y para mí es un honor, un privilegio, y sobre todo por el valor que tiene la juventud y jóvenes como tú en los aportes a este proceso que vive la República Dominicana. Gracias, vicealmirante, por estar con nosotros. Yo decía que tuve la oportunidad de conocerlo primero usted cuando era el director del C5I. Corrígame si el cargo es correcto, claro. Era el director del C5I, que fue es el centro de comando, control, comunicación, computadora, ciberseguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y usted, yo siendo diputado, me hizo un recorrido muy interesante. Por eso que es algo innovador, moderno, y usted fue quien estuvo a la cabeza de armarlo y de dirigirlo. Gracias. Y desde entonces le he dado seguimiento no solo a su trayectoria, sino a su historia. Y quiero comenzar por ahí, porque también es la primera vez que converso con un militar en un espacio como este, lo cual representa un hito para este espacio también, y que nuestra audiencia conozca un poco más de Lee Ballester. De dónde usted viene, cómo entra en la carrera militar. Tiene una gran trayectoria usted en este mundo. Bueno, muchas gracias. Yo soy, de Santo Domingo. Mi padre fue Rafael Lee Rodríguez, que se dedicaba a construcción, y mi mamá, la arquitecta Isabel Luisa Ballester de Lee, que fue la primera mujer dominicana presidenta del Colegio de Ingenieros en el año 1977. Recibí mi formación escolar en el Instituto San Juan Bautista, de donde me gradué en el año 1979. Inmediatamente ingresé a la Escuela Naval de la Marina de Guerra en ese entonces, como se llamaba. De ahí, pues prácticamente en el año 1983 recibí el grado de oficial como graduado de honor de mi promoción. Y da la casualidad que en esa graduación, quien me entregó los honores que me gané fue tu abuelo, el pasado y difunto presidente Salvador Jorge Blanco, en diciembre del año 1983. Ahí estuvo también tu abuela, doña Cela, acompañándole. Y básicamente pues de ahí empecé una carrera naval donde tuve diferentes destinos, comandé varias unidades, estuve a bordo de muchos buques, navegué mucho. Y me tocó navegar en el Caribe y también un intercambio con la Marina Mercante. Y ahí me tocó navegar el Mar del Norte, el Mar Mediterráneo y hacer travesía a través del Océano Atlántico. Y eso me forjó verdaderamente como marino. Luego recibí formación también en diferentes escuelas de los Estados Unidos y aquí en la República Dominicana. Estuve trabajando muy de cerca con el Coast Guard, con quien hice curso de seguridad marítima, seguridad portuaria, aplicación de leyes marítimas, el curso de comandante de unidades y también búsqueda y rescate. Y sobre todo también trabajamos en lo que era el proyecto de Marine Safety Office y unidades de estaciones de defensa de costa. Allí ejercíamos prácticas sobre lo que eran casos de búsqueda y rescate, operaciones de interdicción en contra de ilícitos en la mar, abordaje de buques,
así como también temas de conservación y preservación del medio ambiente marino y el cumplimiento de los buques de las regulaciones y estándares internacionales para garantizar la seguridad marítima y el cumplimiento del convenio internacional para la prevención de la contaminación marítima, que era el MARPOL. Después de ahí, pues entonces también hice el curso de Estado Mayor en Newport, Rhode Island, en el Colegio de Guerra Naval de los Estados Unidos. Estuve también en la Universidad Marítima Mundial en Malmö, Suecia, y básicamente en otro tipo de formación. Y de ahí viene prácticamente mi formación académica. Déjeme hacer una pausa para decirle a nuestra audiencia que usted es de la Armada, es militar de la Armada. En esa época era Marina de Guerra, Marina ¿verdad? De guerra, exacto. Su vestimenta, que es la que vemos, es un caqui sin verde, ¿verdad? Porque sí, el verde es del ejército. Exactamente. ¿Ustedes utilizan ese caqui? Caqui con corbata negra, que es prácticamente un traje de faena, ¿verdad? Ya con ciertos niveles de formalidad, pero un traje de uso diario para servicio y las actividades vinculadas a todo lo que es el desempeño de las funciones. ¿Cuando usan el blanco? El blanco ya es un uniforme más formal, tiene, de acuerdo al reglamento, tiene sus ocasiones específicas, ciertos ceremoniales, y también tenemos el azul marino, que ya es un traje más formal, que es para protocolos de nocturno y en periodo de invierno. ¿Por qué usted entró, por ejemplo, en ese momento a la Marina de Guerra y no al Ejército, a la Fuerza Aérea? ¿Usted estaba motivado? Bueno, sí, mi papá había estado en la Armada, entró en la era de Trujillo, duró poco, cuando eso se retiró. Tuvo un tío también que estuvo en la Armada y navegó mucho luego en la Marina Mercante, salió en la Revolución, y yo vivía en el Malecón. Y ahí cuando yo salía por la mañana, que me recogía la guagua que me llevaba a la escuela, entonces yo me sentaba siempre mirando al mar. Y ahí veía los buques cuando entraban y salían, veía los pescadores cuando tiraban los chinchorros. En las vacaciones bajaba ahí a la playita de Montesino con los compañeros y amigos míos a recoger el chinchorro con los pescadores y cogíamos la sardinita y hacíamos los desayunos de esas vacaciones de verano inolvidables. Y también tuve la oportunidad de visitar algunos buques que estuvieron aquí en esa época. Entre ellos un submarino, y ese submarino me acuerdo que duró 5 días, y yo los 5 días que tuvo el submarino en el país, cada vez que yo salía del colegio soltaba mi mochila y cogía directamente para el barco, y ahí me comía mi chao con los marinos españoles, dormía en la litera, y de ahí nace esa inspiración para yo ingresar a la Marina en ese entonces. Luego me mudé y frente a mi casa vivía una persona que había sido el capitán de corbeta Bolívar Pimentel Arias, que había sido de los hombres rana con Monte Arache. Y él me llevó a la base de Jaina. Y ahí cuando conocí la base de Jaina, la primera vez que entré, pues yo ahí mismo íbamos a bucear frente a la zona de Palenque. Y desde ahí yo le dije que cuando yo terminara el bachillerato, pues mi ilusión era ingresar a la Marina, y así lo hice, y he permanecido aquí desde el 1 de octubre del año 1979. Interesante, muy bonitas historias. Gracias. Cuando la gente ve, por ejemplo, el traje que usted tiene hoy, el que no está en el mundo militar, dice, todos esos flecos que tienen y esos pines, ¿qué significa, por ejemplo, vamos a llamarlo así, los flecos? Bueno, y los pines que usted tiene puestos esas son condecoraciones, ¿verdad? Que uno ha recibido a lo largo de la carrera, y las otras son distintivos de las diferentes especialidades que uno va desarrollando en la carrera militar. Todas las instituciones lo tienen, el ejército tiene sus bienes característicos, igualmente la Fuerza Aérea, igualmente lo tiene la policía, así como lo tenemos nosotros en la Armada. Esos colores, o sea, ¿eso que representan? Esos cuadritos de colores. Estos son condecoraciones recibidas. También. Sí, exactamente. Yo he recibido diferentes condecoraciones, ¿verdad? Tengo la Orden de Mérito Juan Pablo Duarte, tengo también la Orden de Mérito de Naval, Medalla de Valor, tengo la Orden de Mérito Naval, Medalla al Servicio Distinguido, Orden de Mérito Naval, Medalla al Mérito Naval, de condecoración del Ejército en la primera categoría, igualmente de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional. He recibido condecoraciones de la Armada Española,
Del gobierno de Francia tengo la condecoración de la defensa. Del gobierno de Taiwán también tengo una condecoración del mérito naval y la condecoración de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, de la CEFAC, Conferencia Fuerzas Armadas Centroamericanas, que es una entidad regional que la cual nosotros pertenecemos junto con los países de Centroamérica. Yo me imagino, vicealmirante, que así como para el político, aunque muchos digan que no, el sueño es ser presidente, que yo siempre cito aquí, que un gran empresario dominicano un día hablando de esos temas me decía, dime un político que no quiera ser presidente. Y ese es el sueño de la mayoría de los políticos. El sueño de un militar es llegar a ser general, por lo menos. Claro. Sin hablar de lo que piensan o sueñan con dirigir instituciones como, por ejemplo, la que usted dirige ahora, o tener posiciones de mando no solo de rango, sino también de ejecución. ¿Qué tan difícil es llegar a ser general? Bueno, es difícil, no es sencillo. Verdaderamente requiere mucha dedicación, requiere mucho sacrificio y sobre todo preparación. El desempeño cada día que pasa se va tornando más difícil, porque en la medida que el país va avanzando, las instituciones se van fortaleciendo y ya pues básicamente los méritos cuentan. Y eso tiene prácticamente en esta época un nuevo formato, donde, por ejemplo, se ha tratado de respetar la antigüedad en el rango y, sobre todo, el desempeño, así como la trayectoria que uno haya tenido, porque cada día también es más importante tener las condiciones morales y éticas para ejercer y desempeñar funciones de responsabilidad y de mando aquí en la República Dominicana. Cuando usted mencionó, se graduó en el año 83, sí, que era entonces mi abuelo era presidente de la República, pero en esos, tanto en su gobierno como en el de Don Antonio, el de Balaguer anterior a ese y después, gravitó en el espectro de la milicia, de los militares, más o menos el mismo grupo. En el caso de mi abuelo, el primer jefe de la Fuerza Armada era el general Ramiro Matos González, después fue el general Cuervo Gómez. Pero ya antes habían estado los Peri Pérez, Inver Barrera, exacto, y Buchan, Milo Jiménez. ¿Usted llegó a trabajar o codiarse con alguno de ellos en su proceso de formación o ya luego posteriormente? Bueno, sí, más prácticamente cuando nosotros ingresamos, el almirante Ameama estaba como comandante, era jefe de Estado Mayor de la Armada. El comandante Ramiro Mato, en paz descanse, también era jefe de Estado Mayor del Ejército. Y luego de ahí, pues prácticamente uno lo va conociendo, pero uno como oficial joven no tiene esa interacción, sino que tiene más un marco de referencia en torno a lo que son esas figuras, porque sobre todo en esa época, pues todavía uno, el tiempo era una época diferente en todo el sentido de la palabra. Tanto en el ámbito político como militar, pues creo que hemos cambiado mucho. Hoy en día la milicia ya es parte de un entorno diario. Nosotros hemos visto pues una gran transformación en torno a lo que son también las relaciones cívico-militares, la interacción entre el militar y la sociedad civil. Y todo esto pues ha sido una vasta experiencia, pero todo ese proceso se dio gracias a un liderazgo que fue consciente, que formó y que se preocupó porque las Fuerzas Armadas se profesionalizaran. Por ejemplo, el general Ramiro Matos tiene el mérito de haber incluido, desarrollado la primera escuela de Estado Mayor que hubo aquí en la República Dominicana, que fue el IME, el Instituto Militar de Estudios Superiores de las Fuerzas Armadas, que ha formado una gran cantidad de oficiales de todas las instituciones. Y eso, pues, básicamente, de una u otra forma, recibimos esas influencias de esos predecesores que han sido los garantes de la existencia de las instituciones que tenemos hoy en día. ¿En qué momento usted llega a ser, usted ahora es vicealmirante, entonces para que la gente entienda, sería mayor general, correcto? Sí, o sea, el equivalente a mayor general. Exacto. En el ejército o la Fuerza Aérea, o en la Fuerza Aérea también tienen otra nomenclatura. En la Fuerza Aérea es general de brigada, mayor general, igual que el ejército. El ejército. La policía.
Y antes de vicealmirante es Contraalmirante. contraalmirante. Exacto. ¿Y almirante sería? Almirante es el equivalente a teniente general. Exacto. Que solamente es un rango que corresponde Al ministro. a la persona que ocupa la posición de ministro de Defensa. ¿En qué momento usted llega primero entonces a contraalmirante? En el año 2002 llegué yo a contraalmirante, siendo el presidente Hipólito Mejía presidente de la República. Y luego de ahí, pues, yo pasé a vicealmirante 20 años después. Eso fue ahora prácticamente. En el año 2022, 2022. en febrero del 2022, el presidente Luis Abinader me ascendió a vicealmirante. O sea, que usted guayó su yuca, hizo su centro tranquilo, sin presión. Claro que sí. ¿Qué usted le recomienda, por ejemplo, a la gente? Porque mire qué historia más bonita. O sea, usted duró 20 años para llegar a vicealmirante. Y yo conversaba antes de estar aquí con usted en esta grabación con unos amigos de que las generaciones actuales se desesperan mucho. No quieren quizás esperar su tiempo, hacer su centro. Que usted que tiene esta trayectoria, que la hemos resumido lo más posible, y a esos mismos militares que quizás entran con cierta expectativa, a veces las cosas no salen como uno quiere en el momento que uno quiere. ¿Qué usted le aconseja a tanto los jóvenes como esos militares que vienen ya de otra generación y lo ven ustedes como esos modelos? Bueno, yo creo que yo siempre he tenido un dogma que trato de aplicármelo. Y me lo he aplicado durante toda mi carrera militar, que es el dogma de las 3P. Eso significa paciencia, prudencia y perseverancia. Eso básicamente es importante. Todo tiene su tiempo. Yo, por ejemplo, en mi carrera yo ocupé importantes posiciones como oficial superior, comandante de buques, fui director de operaciones navales, fui director de inteligencia naval, fui director general de entrenamiento, fui director de la Escuela de Estado Mayor de la Armada y fui director de la Academia Naval también. Fui presidente de la Comisión de Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas, de la doctrina, también director de organización y doctrina, también director de operaciones de las Fuerzas Armadas, director de personal. Y yo ascendí al rango de contraalmirante porque fue prácticamente un reconocimiento que en esa ocasión yo era director de operaciones navales, me correspondió volver a entrar en operación la unidad de los comandos navales, que era el equivalente a lo que había sido los hombres rana. Entonces, la Armada, producto de la situación que pasó durante la guerra del 65, los hombres rana, que conocemos esa parte de la historia, pues se desarticuló esa unidad. El país la necesitaba. Entonces, en esa época, cuando se hizo y se conformó la unidad y nosotros celebramos la graduación, el nivel de listeza operacional que había desarrollado la unidad para esos fines, pues fue una gran sorpresa para todo el mando, especialmente para el presidente Hipólito Mejía, que estaba y me felicitó y se me reconoció en esa ocasión, y eso pues prácticamente me abrió las puertas hacia el ascenso. Entonces, yo digo, todo tiene un tiempo. Ahora, la mejor fórmula es el trabajo. Hay que asumir las responsabilidades que ponen bajo o sobre los hombros de nosotros, y en base a eso pues tratar de consagrarse y de producir los resultados que se esperan en el desempeño de las funciones que son asignadas. Y en base a eso, pues nosotros tenemos que ser bastante objetivos y concentrarnos en esas tareas que demandan las funciones que se nos asignan, para que sea a través del desempeño, del mérito de los resultados, porque uno logre ese reconocimiento. Vamos a un paréntesis histórico, porque usted ha mencionado ya varias veces los hombres rana. Y para aquellos que nos ven y nos escuchan, que quizás no tienen el contexto histórico entero de los hombres rana, y qué mejor que un vicealmirante de la Armada explique
¿Qué eran los hombres rana? Bueno, los hombres rana fueron una unidad de fuerzas especiales que tuvo la Armada de la República Dominicana. Y esa unidad de fuerzas especiales normalmente pues tenían, se utilizaban para operaciones especiales, blancos estratégicos, operaciones, ¿verdad?, de incursión, sobre todo en aspectos de seguridad y operaciones de alta seguridad. El entrenamiento de un hombre rana tiene que tener unas condiciones físicas sumamente elevadas, tiene que tener un nivel de disciplina sumamente elevado, una alta capacidad de resistencia para operar en terrenos hostiles. Y esa unidad, pues básicamente en la época de la revolución, pues Montarache fue parte del grupo constitucionalista. Esa unidad tuvo un líder que fue el comandante Capozzi, que fue uno de los fundadores y que entrenó y llevó a cabo todo ese programa. Y entonces ahí viene pues prácticamente el estándar, que es muy superior a una unidad de tropa regular. Entonces, básicamente, las misiones que realiza una unidad de esa naturaleza son misiones de Estado, o sea, son misiones rescate de no combatientes en lugares internacionales, toma de objetivos críticos, y básicamente esa parte pues es la peculiaridad de unidades de ese estilo. Ahora mismo nosotros tenemos diferentes unidades de fuerzas especiales. La naturaleza ha cambiado, porque la conceptualización en términos de amenaza y de teatro de operaciones de la Guerra Fría es muy diferente de la naturaleza de las operaciones que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, las operaciones que nosotros tenemos hoy en día son operaciones más sofisticadas en lo que respecta a la interdicción de narcóticos, son operaciones de seguridad para, ya sea interdicción de narcóticos en la mar, en la costa. También viene también para el caso de operaciones de búsqueda y rescate, operaciones de salvamento, operaciones en zonas críticas, sobre todo lo que es protección del medio ambiente, asistencia humanitaria en caso de desastre de emergencia, en caso de catástrofe como los terremotos, pues son unidades que tienen una versatilidad y pueden prácticamente penetrar en cualquier terreno hostil con miras a garantizar la estabilidad y la seguridad en un área que haya sido definida para establecer orden y control por parte del mando. Se pudiera decir que los hombres rana / fuerzas especiales dominicanas son una especie de lo que son los Navy SEALs en Estados Unidos. Bueno, la Armada ha recibido mucho entrenamiento con el Navy SEALs, y uno de los grandes hitos ha sido sobre todo el entrenamiento en uso racional de la fuerza y respeto a los derechos humanos. Ese es un común denominador en todas las unidades de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que tenemos diferentes. El Ministerio tiene la unidad contra terrorismo, el Ejército tiene los comandos, la Fuerza Aérea tiene los escorpiones y otras ¿verdad?, unidades de fuerzas especiales. Así la policía tiene los SWAT. Y se han creado diferentes unidades y cada unidad pues opera dentro del área de responsabilidad de la institución que le corresponda. Usted mencionó varios cursos que hizo, resumió también su trayectoria por varias direcciones y dependencias, tanto de la Armada como de las Fuerzas Armadas. Y mucha gente quizá no sabe que los militares de su nivel no solamente hacen la academia, sino que cursan alguna carrera, derecho, administración. Usted cursó también, porque su conocimiento es muy vasto en muchos temas. Yo estuve en APEC, estudié administración. Lamentablemente por razones de servicio no pude terminarla. Cuando traté de terminarla ya había pasado, en ese tiempo había 5 años, pero yo prácticamente me preocupé por aprender otra carrera, pero lamentablemente no tuve la oportunidad de terminar esa carrera de administración de empresas que había hecho en APEC.
Yo veo también que en el mundo militar y policial también hay mucha actualización constante. O sea, hay muchos cursos de actualización, mucho intercambio entre experiencias de diferentes naciones. Usted, por ejemplo, se actualiza constantemente. Claro que sí. Obligatoriamente nosotros como militares pues tenemos que estar al día. Por ejemplo, una de las capacitaciones más fuertes que recibí también fue en el uso de tecnología y en el ámbito de conocimiento sobre ciberseguridad y todo lo que es manejo de, ¿verdad? De data en ese sentido, porque básicamente ya hoy en día pues el teatro de operaciones ha cambiado mucho y todo lo que son la gestión de comando y control tiene una importante influencia de lo que es el uso de herramientas tecnológicas para garantizar la listeza operacional de nuestras unidades. Eso me parece interesante y que tengan esa actualización constante. Ya conocimos al vicealmirante Lee en su etapa de académico, luego ya de un militar, digamos, en su etapa de crecimiento, las funciones y cómo llegó a ser vicealmirante. ¿Cómo entonces llega usted al C5I? O sea, ¿cómo cae en desarrollar esa unidad nueva y dirigirla? Bueno, el C5I era un proyecto que las Fuerzas Armadas tenía desde hace muchos años. Ese proyecto, pues básicamente, pues evoluciona, porque cuando en los años anteriores, ¿verdad? Digamos que las Fuerzas Armadas a partir de los 2000 comenzó una gran transformación. A finales de los 90 se hicieron unas propuestas de reforma y modernización y a partir de ahí se desarrollaron diferentes talleres. Nosotros vimos lo que prácticamente se hizo un FODA y en base a todas esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pues se identificó un plan estratégico. Ese plan estratégico pues fue llevándose a cabo y todavía en ese momento aquí no se pensaba en una estrategia nacional de desarrollo ni en un plan estratégico institucional. Y ya las Fuerzas Armadas venían desarrollando planes estratégicos para guiar la gestión de los diferentes mandos de las instituciones. Entonces estos planes estratégicos eran llevados y eran actualizados cada 2 años, cada vez que había un cambio en la estructura de mando, iban definiéndose objetivos. Y nosotros teníamos lo que era el Centro de Operaciones Conjuntas, que era el COC, que venía prácticamente desde los años 70. Entonces, porque en esa época era solamente 3 instituciones, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y de las operaciones militares se coordinaban como aún se coordinan a través del J3, y el J3 era un centro de operaciones conjuntas donde se hacían las coordinaciones para que las tareas que se iban a ejecutar las instituciones, y esas se reportaban a ese centro, que era donde se ejercía el comando y control de las tropas militares. Luego de ahí surgieron nuevas instituciones, surgieron el CEMPA, surgió el CESAC, surgió el CECEP, y surgieron nuevas unidades operativas. Entonces, a partir de ahí, pues, se hizo necesario fortalecer la capacidad de comando y control de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí, donde en el año más o menos 2018, yo era presidente de la Comisión de Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas, el general Paulino Senada, en ese momento el ministro de Defensa. Entonces, se planteó ejecutar ese objetivo que estaba dentro del plan. Inicialmente era una propuesta muy ambiciosa, entonces nos correspondió hacer un análisis para aterrizarlo a las posibilidades y a que se identificara real y efectivamente a la necesidad de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Y es ahí donde nosotros empezamos inicialmente como un C4 y comando, control, comunicaciones, computadoras. Luego que entra ya el tema del ciberespacio y se convierte en el quinto dominio de las operaciones militares, pues se añade la quinta C y es ahí como termina el C5I y nosotros pues teníamos la responsabilidad
de monitorear todo lo que es el ciberespacio y proteger el ciberespacio en el ámbito de la defensa. Básicamente, entonces también se estableció el sistema de comando y control para recibir todos los informes, todos los resultados de las tareas operacionales que ejecutan las diferentes unidades y elaborar en base a eso pues, los informes situacionales, evaluación de las amenazas y sobre todo los diferentes riesgos. Y en base a eso, pues, en coordinación con lo que es el J3, la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas y el J2, que es la Dirección de Inteligencia, pues entonces, en base a eso, pues coordinar la orientación del esfuerzo con miras a que los recursos disponibles para la defensa se empleen en un orden de prioridad para combatir las amenazas en función de su impacto al desarrollo y al ambiente operacional de la República Dominicana. Usted mencionó el J3 en su respuesta como un centro de operaciones, ¿correcto? J3, la Dirección de Planes y Operaciones del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas. Entonces, y ese hace la coordinación, es responsable por la planificación conjunta y la elaboración de todos los planes, las directivas que se hacen para guiar ese esfuerzo operacional. La pregunta es, ¿cuántos J hay en el ejército? Porque bueno, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas tenemos el J1, que es la Dirección de Personal, el J2, que es la Dirección de Inteligencia, tenemos J3, que es la Dirección de Operaciones, el J4, que es Logística, el J5, que es Asuntos Civiles, que maneja todo lo que es relaciones públicas y interacción con la comunidad, y J6, que es Comunicaciones Electrónicas. Y también como componente del Estado Mayor Conjunto está el C5I, también que es, ¿verdad? Como ya lo hemos definido anteriormente. Entonces son 6J que hay. 6J. Y eso es de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Entonces las instituciones, en el Ejército tiene el G1 al G6, en la Armada del A1 al A6, la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea del A1 al A6, en la Armada del M1 al M6, y básicamente pues esa es la estructura, porque la Fuerza Armada tiene una doctrina, y todo lo que es personal en Fuerza Armada es 1, todo lo que es inteligencia es 2, todo lo que es operaciones 3, todo lo que es logística 4, y asuntos civiles 5 y comunicaciones 6. Entonces ya eso está ahí, una interoperabilidad y una interrelación, ¿verdad? Que en una línea directa y en una relación de mando vertical hace que las instituciones funcionen. El J2 es la unidad de inteligencia. El J2 es responsable por el subsistema de inteligencia militar y es quien coordina toda la inteligencia de la República Dominicana en el ámbito militar. Porque el DNI viene siendo en el ámbito... el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, ya es un organismo de inteligencia nacional que depende, ya reporta directamente a la Presidencia de la República. Es interesante porque yo comencé a escuchar hace muchos años que decían el J2 tiene fichado a fulano o el J2 te tiene acechado. Aquí se dicen muchas cosas que la gente hace muchas especulaciones que no realmente se corresponden con la realidad, pero siempre ha habido ese tipo de comentarios. No, y había gente que decía, yo voy a conseguir un carnet del J2, tú a ver, que nadie me va a fugir en la calle. O sea, que siempre fue parte de leyendas, sí, como usted dice, cuentos que se hacían, urbanos, leyendas urbanas. Hay cosas, venimos de una época, ¿verdad? Venimos de la dictadura, después venimos de todo ese periodo de inestabilidad, de la revolución, de una guerra fría, pero gracias a Dios, como siempre decimos, nosotros tenemos un gran país y ese gran país se ha construido y se ha fortalecido en los últimos 58 años, en lo que esta República Dominicana ha vivido una democracia plena, con alternabilidad de presidentes y de partidos, garantizando un crecimiento económico superior a un 5%, que es lo que ha posicionado el país que tenemos hoy en día. Y eso, sin lugar a duda, las Fuerzas Armadas han sido un eje transversal para el sostenimiento y el apoyo de todo ese proceso. Y creo que yo estoy muy orgulloso y muy agradecido de Dios de la oportunidad que se me ha dado de permanecer a las Fuerzas Armadas, que es una institución
¿verdad? Valoro, respeto y con la cual me siento altamente comprometido en pro de los mejores intereses de la República Dominicana. Esa afirmación suya, esa trayectoria suya, parece que se unieron un día en la mente del presidente Luis Abinader y dijeron, Ali que vaya como director de migración. ¿Usted se esperaba eso algún día? Bueno, si verdaderamente no tenía dentro de mi radar y de mis opciones, nunca me vi como director general de migración. Y cuando nuestro presidente Luis Abinader me lo comunicó, me dijo, bueno, yo como soldado al fin y como militar al fin, inmediatamente acaté la orden y cumplí el mandato que él me dio. Y siguiendo los lineamientos que él me trazó desde el primer momento, pues nosotros nos concentramos en elaborar un plan estratégico institucional que nos llevara a fortalecer institucionalmente la Dirección General de Migración y a elevar la capacidad de listeza operacional para poder responder a el fenómeno migratorio que existe actualmente en la República Dominicana. Para que la gente entienda un poco, porque vemos los titulares de prensa, el trabajo que ustedes están haciendo, pero hay detalles que quizá la gente no conoce. Por ejemplo, ¿con cuántos militares usted opera dentro de la Dirección General de Migración? ¿O puede llamar al ejército, préstame tanto? ¿Cómo funciona esa dinámica? Muy importante. Nosotros tenemos un personal militar porque la ley establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyan a la Dirección General de Migración. Dentro de la estructura de la Dirección General de Migración está la coordinación militar. Y esa coordinación militar, nosotros ahora mismo debemos tener cerca de unos 580 efectivos militares, entre militares y policías, en servicio activo, algunos retirados. Y básicamente, pero también diariamente, el ejército de la República Dominicana apoya la Dirección General de Migración en el cumplimiento de las tareas de control migratorio, realizando operaciones de interdicción prácticamente en la mayoría de las brigadas del ejército. El ejército nos apoya, donde quiera que migración tiene un operativo de interdicción, hay un acompañamiento del ejército. Igualmente tenemos mucho apoyo en la zona fronteriza por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CESFRON. Y aparte de ahí, pues también tenemos apoyo de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía. Dependiendo el área de responsabilidad donde nosotros operemos, que compartimos el territorio, pues entonces las instituciones siempre apoyan. ¿Qué sucede? Nosotros teníamos unos 232 agentes migratorios a nuestra llegada a la Dirección General de Migración. Y con esa capacidad era muy limitada la capacidad de acción. Sí, la capacidad de respuesta. Y los operativos de interdicción migratoria no se estaban llevando de manera simultánea en diferentes territorios. Tras nosotros conversar con el presidente de la República, pues nosotros empezamos esa planificación y presentamos una propuesta de fortalecimiento institucional y de aumento de las capacidades operacionales de la Dirección General de Migración, de manera que nosotros podamos llevar a cabo operativos de interdicción migratoria en todas las provincias del país. Esto fue escalado en los diferentes niveles, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar con el Ministerio de Administración Pública, porque es responsable de la Ley de Administración Pública que regula la Dirección General de Migración, tiene que regirse por esa ley. Entonces nosotros también pues hablamos con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, la Vicepresidenta de la República y el Presidente Luis Abinader. Y después que nosotros presentamos esta propuesta y fue aprobada,
pues empezamos entonces y lo formamos un primer grupo de agentes migratorios que fueron 160 en total. De ahí pues seguíamos con ese plan y presentamos la propuesta, y de ahí que viene básicamente la asignación. Este año nosotros vamos a ingresar cerca de 1,000 agentes migratorios, y esos 1,000 agentes migratorios van a estar dispersos en todas las provincias. O sea que tenemos 31 provincias del Distrito Nacional. Entonces nosotros vamos a tener presencia a nivel nacional y vamos a tener equipos de control migratorio para la realización de operaciones de interdicción en cada una de esas provincias. Eso nos va a permitir seguir aumentando la capacidad y seguir fortaleciendo el control migratorio en la República Dominicana. En la actualidad tenemos 19 provincias con 465 agentes migratorios en formación. Hay algunas provincias donde nosotros inicialmente hemos hecho una planificación de 20, pero hay provincias donde por la extensión territorial estamos planificando 40, como es Higüey, como es Santiago, y sobre todo como es Dajabón, que es quizá la provincia fronteriza de mayor interacción humana en términos de cruce y de actividad comercial y flujo de personas. Entonces, básicamente esa es la orientación que nosotros hemos dado a este plan estratégico. Igualmente la adquisición de vehículos, ¿verdad? Estamos en un proceso de renovar la flota vehicular de la Dirección General de Migración. Hemos comprado nuevos autobuses, hemos comprado nuevos camiones con un poco más de mejores condiciones, y hemos trabajado sobre todo en la formación de los agentes migratorios en un currículum que nos permita que ellos tengan un desempeño más profesional, con un trato más digno, respetuoso y garantista de derechos, pero que sobre todo al mismo tiempo estén preparados para hacer un uso racional de la fuerza cuando se presenten situaciones donde por parte de resistencia algunos agentes tengan una actitud hostil o agresiva en contra de ellos cuando estén trabajando en los operativos de interdicción. Cuando usted llegó a la Dirección General de Migración, el presidente primero inició una serie de medidas y luego amplió a 15 medidas que se están desarrollando en este momento. ¿Cuál es el promedio mensual de deportados que realiza la Dirección General de Migración? Bueno, nosotros hemos estado entre 32, 34 mil, dependiendo más o menos varias. Los primeros meses pues nosotros tuvimos 40 mil, tal y como había mandado el Consejo de Seguridad y Defensa. Y inmediatamente pues la gente ha visto que las operaciones de interdicción se han llevado de manera sostenida y constante. Pues eso pues ya muchas veces pues la gente los extranjeros irregulares se han sacado mucho. Nosotros hemos sacado una gran cantidad de migrantes, y eso también hay muchas personas que han salido de manera voluntaria. Pero no obstante, mantenemos el esfuerzo. Nosotros queremos escalar ya esto a nivel nacional. Queremos que, tal y como estableció dentro de las medidas, que de la presencia de oficinas de control migratorio en toda la provincia del país, nosotros queremos que al 31 de diciembre nosotros hayamos podido honrar el compromiso que ha asumido el presidente Luis Abinader con la nación dominicana, y que nosotros somos los responsables de hacer que eso se cumpla. Usted mencionó que Dajabón es quizás por el paso que hay en la misma frontera, una de las provincias más de trabajo más delicado de parte de la Dirección General de Migración. Usted mencionó La Altagracia y Santiago como ejemplos. Pero ¿cuáles son las provincias, si esas tres no forman parte o hay otras, más críticas ahora mismo en el trabajo de la Dirección General de Migración? Bueno, todas las provincias fronterizas son críticas. En orden de prioridad nosotros tenemos que decir, bueno, Dajabón, Elías Piña, Jimaní Pedernales, Independencia, La Bauruco. Nosotros también tenemos la zona de Higüey
la zona del Ceibo, Atomayor, Santiago, el Distrito Nacional, son las áreas donde mayor esfuerzo nosotros tenemos que hacer. Y igualmente también en la zona de Santiago Rodríguez, de Valverde Mao, y porque hay muchas zonas de estas que demandan alguna presencia por el tema, porque son provincias agropecuarias. Y básicamente, pero nosotros estamos trabajando con la inteligencia. Tenemos una dirección de inteligencia migratoria que hace levantamientos de manera periódica. Y en base a esos levantamientos, pues de acuerdo a las informaciones que nosotros recolectamos, entonces establecemos el orden de prioridad para la orientación de los recursos que tenemos disponibles. Evidentemente su trabajo es el control migratorio, ya cuando están en territorio dominicano. ¿Se está coordinando algún esfuerzo, por ejemplo, con el CESFRON para que esas personas que son deportadas no vuelvan al país, salvo que tengan ya su documentación, su permiso, en fin? Claro, el ejército y el CESFRON se mantienen totalmente vigilantes en la zona fronteriza. Lo que pasa es que las personas tienen que conocer la frontera dominico-haitiana. Es una frontera de 391 kilómetros. Y solamente de esos 391 kilómetros hay unos 53, 54 de la carretera internacional, que es una vía compartida entre la República Dominicana y Haití, donde el límite territorial es la mitad de la calle. De un lado estamos en un lado dominicano y del otro lado estamos en el lado haitiano, es una zona abierta. Pero en base a eso se han establecido y se han diseñado protocolos que son responsabilidad del Ministerio de Defensa y del Ejército y del CESFRON, y nosotros hemos visto que ha habido una importante reducción en virtud de los controles de ese flujo de inmigrantes hacia la República Dominicana. Los operativos también en los hospitales. He visto que están funcionando, se diseñó un protocolo. ¿Ya han reducido la cantidad de parturientas haitianas? Bueno, claro que sí. Ahora mismo lo vimos allá en la semanal, como nuestro presidente en la del pasado lunes hablaba de la reducción de la cantidad de parturientas que se había producido. Igualmente lo han dicho diferentes autoridades del sector salud. Ese protocolo se está llevando a cabo, pero es importante decir que ningún extranjero ha sido privado del acceso a la salud. Es bueno que quede claro porque personas a veces tratan de malinformar y de señalar situaciones que van en contra de la verdad. Aquí en la República Dominicana los agentes de migración no impiden el acceso a ninguna persona en los hospitales. Nosotros entramos en acción en los hospitales cuando hay una de alta, que ya los pacientes han estado recuperados. Entonces la Dirección de Seguridad del hospital nos notifica esa de alta, y entonces ahí es donde si es una persona que está en condición migratoria irregular, se evalúa para tomar las medidas correspondientes y en caso de que las condiciones de salud lo permitan, proceder a la repatriación de esas personas. Es un dato muy importante. Primero porque se está respetando la dignidad de esas personas cumpliendo la ley, porque eso hay que decirlo. O sea, una vez tiene acceso, la ley se cumple y tiene que retornar a su territorio. Y eso es importante que usted lo diga, vicealmirante, porque le digo, el trabajo que usted está haciendo es visible, se está viendo, se está palpando. Incluso lo reconocen quizás las voces más nacionalistas de nuestro país. Y hay gente que se pregunta, porque cuando se quiere distorsionar la idea del control migratorio, esas personas que quieren distorsionarlo, incluyendo ONGs y gente que vive de eso también, porque hay que decirlo, hay gente que vive de distorsionar el control migratorio como narrativa. Pero hay que decirle a esa gente, y le pregunto a usted, ¿ustedes han identificado redes mafiosas que traen esos haitianos aquí o esos ilegales aquí para trato de personas, trabajo forzoso? ¿Han llegado ya a esa parte? Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 115 sometimientos a la acción de la justicia en los 8 meses que yo tengo.
al frente de la Dirección General de Migración, prácticamente 8 meses y medio. Igualmente, nosotros prácticamente hemos hecho trabajo de inteligencia y hemos identificado medios de transporte. Igualmente, el Ejército de la República Dominicana también, ustedes han visto la cantidad de vehículos que han sido retenidos, la cantidad de personas que han sido retenidas, y dentro de eso, militares en servicio activo que han sido detectados envueltos en operaciones de tráfico ilegal de personas, pues han sido también cancelados y sometidos a la acción de la justicia. El esfuerzo nuestro no solamente está orientado en las operaciones de interdicción, sino también en cómo prevenir esto. Y por eso, pues básicamente el esfuerzo nuestro va desde esas redes informando. Nosotros estamos buscando redes que puedan estar vinculadas al tráfico de personas. Diariamente nosotros estamos realizando arrestos, estamos realizando investigaciones. Cada caso que nosotros tenemos, pues, y donde encontramos que ha habido alguna violación a nuestras normas, a nuestra legislación por parte de nuestro personal, también han sido sancionados. Nosotros hemos también cancelado sobre unas 112, 114 personas de la Dirección General de Migración. Una de las nuevas estructuras que se creó fue la de asuntos internos. Y esa estructura de asuntos internos se encarga de vigilar el comportamiento del personal nuestro, de dar seguimiento a las informaciones que puedan dar indicios de que alguno esté envuelto en una acción ilícita, y en base a eso, pues nosotros siempre vamos a tratar de mantener una actitud proactiva en pro de rescatar, de fortalecer la imagen de la Dirección General de Migración como institución. Esta semana salió la portada del periódico El Avance del mes de junio, donde decía que el chantaje y la extorsión es un negocio lucrativo en la República Dominicana, a propósito de sometimientos que han hecho a la justicia de un grupo de chantajistas y extorsionadores. ¿Es tan lucrativo el negocio de ese tráfico ilícito de personas? Bueno, aparentemente, pues el negocio de tráfico y trata de personas, pues, es lucrativo. Y nosotros hemos estado tracando esas estructuras. Y eso básicamente porque incursionan, son diferentes fases. Una de las fases es prácticamente también, ¿verdad?, el transporte, el alojamiento, la comida. Y todo eso, pues básicamente, pues es un modo operandi que nosotros hemos estudiado y estamos siguiendo. Y yo, como te he dicho anteriormente, hemos visto que se ha logrado reducir de una manera importante. Siempre va a haber la migración, nosotros podemos controlarla. Quizás vamos a decir, no podemos decir que vamos a eliminar lo que son los flujos migratorios, pero nosotros estamos trabajando para que, si hay una brecha, sea la mínima. Y por eso no escatimamos recursos ni esfuerzos para perseguir a las personas que propician que este tipo de actividades se produzcan en el territorio nacional. Vicealmirante, yo quiero felicitarlo por su trabajo, por su gestión ahora frente a la Dirección General de Migración. Necesitábamos ese brazo operativo que usted le ha dado, esa energía que ha inyectado y esa experiencia también, porque hay que decirlo. Eso viene con una experiencia que, por eso hice cuestión de que contara esos capítulos y episodios de su vida, porque no fue que usted llegó ahí y se sentó y arrancó a dar órdenes y operar. Hay toda una historia detrás de por qué el presidente pensó en una persona como usted para ser el director general de migración, porque en este momento se elige también una figura militar con una necesidad operativa, como usted la acaba de describir. Y nosotros lo que queremos es reiterarle nuestro apoyo a su gestión, a su trabajo frente a la Dirección General de Migración, y que siga así, no le baje ni un chin. Gracias. Bueno, yo quiero decirte, mira, coordinar un operativo de interdicción migratoria no es sencillo. Desde la parte de hacer los levantamientos de inteligencia, de las áreas donde vamos a operar, de la logística que se requiere. Y esto, por eso yo me siento muy satisfecho
y muy agradecido de todo lo que es el personal de la Dirección General de Migración por el trabajo que están haciendo, por el interés y por el compromiso que han asumido con el país y con la institución. Y nosotros estamos de acuerdo en que esta es una tarea que amerita que se asuma con entrega y con responsabilidad, porque somos nosotros los responsables de garantizar el control migratorio de la República Dominicana para salvaguardar nuestra identidad y sobre todo la dominicanidad, pero siempre manteniendo en alto nuestra condición humana, democrática y respetuosa y garantista de derechos que siempre ha caracterizado a todos los dominicanos. Así que muchas gracias y estamos a las órdenes. Que se repita su visita aquí a Líder. Cuando quiera. A ustedes será hasta el próximo domingo. Gracias.